días. Vamos a dar inicio a la primera mesa. Bueno, los que nos van a Armando Sánchez Soto nos va a presentar los agricultores de la agave azul del municipio de Tequila, Jalisco, panorama histórico de los acontecimientos políticos, sociales y económicos que han influido en el cumplimiento de sus necesidades de información. Cada ponente va a tener 15 minutos. Bueno, les voy a presentar su currículum. Armando es licenciado en bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestro en bibliotecología y de información también por la misma facultad. Y actualmente está estudiando un doctorado en bibliotecología y estudios de la información. Ya está por terminar, además es becario por la CIE. Es miembro de la Red Internacional de quienes estudian el agave y miembro de la Academia Mexicana del Tequila. Muchas gracias. Antes que todo, muy buenos días a todos los presentes. Quiero agradecer la invitación del doctor Calva a este evento y desde luego la asistencia de todos ustedes, así como a los compañeros con los que compartimos la mesa el día de hoy. Y bueno, les comento rápidamente la presentación del día de hoy que les muestro. Se deriva de la tesis de doctorado que actualmente estoy desarrollando y bueno, mi intención es darles a conocer precisamente todos aquellos acontecimientos, como lo marca el título, políticos, sociales y económicos, que de alguna manera han generado las actuales necesidades de información de los agricultores de agave azul del municipio de Tequila, que es comunidad que yo me encuentro estudiando y con la cual pues ya he tenido diversos acercamientos y de la cual ya tengo bastantes resultados. Y bueno, son 8 los acontecimientos que yo, de acuerdo a las fuentes que he revisado y las pláticas que he tenido con la población mencionada, son 8 los acontecimientos que podemos decir han marcado esta situación, y la primera de ellas tiene que ver con quienes fueron los primeros agricultores de agave azul del municipio, que en este caso fueron los Caxcanes, una tribu guerrera que conquistó a los primeros habitantes del municipio, que llevaban por nombre la tribu de los Tequila, de quienes se deriva precisamente el nombre del municipio y de la bebida. Ellos fueron los primeros en sembrar el agave y lo hacían con el fin de extraer azúcares del corazón del agave. Lo utilizaban como colorante en la fabricación de sogas, calzado, telas, prendas de vestir, manufactura de códices, como carburante, como bálsamo medicinal y desde luego como para la obtención de bebida alcohólica, ¿no? Esto nos indica que era un pueblo con cierto avance cultural, reflejado en la creación de ciertos instrumentos y productos derivados del maguey, mismos que les eran útiles en el desarrollo de su vida cotidiana, situación que nos hace pensar que cada uno de estos usos a su vez también correspondió con las primeras necesidades de información de ellos. Esto es algo que en la actualidad se repite constantemente, y prueba de ello es que al maguey, como al nopal, se le siguen encontrando propiedades cada vez que se le estudia. Un ejemplo es que nos dice que científicos mexicanos descubrieron que los frutanos del agave, carbohidratos que se utilizan para hacer el tequila, actúan en ratas contra varias enfermedades como la diabetes, el cáncer de colon, la osteoporosis y la obesidad, de acuerdo con un estudio llevado a cabo en el CINVESTAT, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. El siguiente acontecimiento histórico es que tiene que ver con la llegada de los españoles a nuestro país, con la colonización. Y bueno, ellos, a la llegada de ellos, la destilación del vino mezcal pasó a manos de los mismos y comenzó a producirse de forma industrial, iniciando con ello también el desarrollo masivo de plantaciones agaveras en todo el territorio. Esto generó que los entonces agricultores de agave azul
dejaran de tener el control de su producción, pasando él mismo a manos de los grandes hacendados, algo que sucede hoy en día. Se puede decir que este fenómeno marcó propiamente el inicio de una serie de disputas territoriales y productivas entre agricultores y hacendados, mismas que se repetirían de manera constante a través de los siguientes años. Estos acontecimientos en su conjunto marcarían el rumbo décadas después y aún hasta nuestros días de lo que sería una serie de necesidades de información derivadas de la relación entre los agricultores y las principales casas tequileras, y en algunos casos el mismo gobierno. Un ejemplo de esto es el siguiente. Cuando yo estuve en Tequila, conocí a un agricultor de ya edad avanzada, al cual le hice una entrevista, y en su entrevista él me comentaba lo siguiente. Él dice esto: al no contar yo con recursos económicos dice, durante el video entrevista realizado a don Eusebio Quintero Pérez, agricultor de agave de Tequila desde hace más de 50 años, narra la forma en cómo el gobierno en turno, junto con algunas casas tequileras, se apropiaron de amplias propiedades de cultivo de la ranchería denominada el Potrero de la Loma, en donde él nació en la década de los 60, situación que nuevamente se repetiría ya siendo un adulto. Y este es el fragmento de la entrevista. Dice: al no contar yo con recursos económicos ni tener ningún conocimiento legal para defenderme ante esta injusticia, tuve que buscar yo mismo por mi cuenta datos, informes, decretos, reglamentos, leyes, entre muchas otras cosas. Es decir, he tenido una necesidad de información para tratar de entender mi situación y poder resolverla. También tuve que consultar a abogados de paso, directivos de organizaciones de agaveros, dirigentes de ejidos y familiares que cuentan con alguna profesión. Es decir, él ahí presentó un comportamiento informativo. Hasta el momento esta situación no ha sido resuelta para don Eusebio. Sin embargo, en palabras de él mismo, comenta que esta situación le trajo un conocimiento hasta antes desconocido en materia, en cuestión de leyes, de derecho agrario, en fin, lo cual podría hablarnos de que en su caso ya existe una satisfacción de sus necesidades. Bueno, ya en el siglo XIX se empieza a dar la producción masiva del agave. Para 1835 la producción de tequila y el consumo de agave alcanzaron cifras como nunca antes. Esta exigencia hizo que a partir de entonces las labores de cultivo del mismo comenzaran a especializarse, ya que la demanda en el producto era tan grande que ya no era posible que fueran desarrolladas por una sola persona o familia. Lo anterior provocó que muchos de ellos encontraran ante la disyuntiva de desconocer algunos fenómenos propios de tan alta exigencia, tales como enfermedades, ataque de plagas, ampliación de químicos, entre otros. Pues al no conocer cómo manejar esta situación, evidentemente que ellos también empezaron a generar necesidades de información. De lo anterior se desprende que estas exigencias bien pudieron haber sido las primeras necesidades de información de los agaveros relacionados con la transformación de los procesos artesanales por los de carácter industrial, mismas que en muchos de los casos seguramente fueron cubiertas de manera empírica o a través de su conocimiento ancestral, situación que hoy en día no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? Un ejemplo es, de acuerdo a las entrevistas que yo he hecho hasta ahorita, la mayoría manifiestan que suelen aplicar estas técnicas, así como aquellas relacionadas con el control de enfermedades y plagas, por medio del conocimiento y la información heredadas por sus padres, abuelos o bisabuelos, es decir, a través de la transmisión oral. Como pueden ver, la influencia de cada uno de estos fenómenos continúa, ¿no? Ha determinado las necesidades de los actuales agaveros. En cuanto al inicio del siglo XX, en realidad que es propiamente la etapa de la revolución, no afectó del todo a los agaveros, ¿no? Ni a las casas tequileras. Sin embargo, ahí es cuando ya empieza a definirse, por así decirlo, el estilo de vida
la forma de vestir, de comportarse de los agricultores. Lo que aquí pueden ver es un fragmento de una narración que hace un antiguo dueño de Casa Cuervo, que dice lo siguiente: la fábrica se encuentra muy cerca del zócalo del pueblo, en la casa que habitara la familia Cuervo. Una vez allí, ahí todo se organiza rápidamente, nos entregan el casco protector que lleva a todos los trabajadores de la fábrica. Lo primero que presenciamos es una especie de danza que ejecutan diariamente los cargadores de los hornos de la fábrica, 4 esbeltos tipos de rostro moreno y bigotes oscuros que se protegen la cabeza con un sombrero plano de baqueta relleno de borra, adornados con un cinturón ancho, mismos que protegen sus espaldas ante el gran esfuerzo. Estos personajes llaman tequio a cualquier tarea por realizar, así sea la de comerse los 18 tacos de carne colorada que preparan las mujeres en casa, o a los trabajos de plantación y limpia de agave que realizan en el campo. Y bueno, de acuerdo con las entrevistas que yo he realizado, la mayoría de los agricultores actuales manifiestan que muchas de sus necesidades de información giran en torno a la compra de vestimenta típica de acuerdo a sus labores. La vestimenta típica pues son camisas de manga larga para protegerlos del sol, sombreros anchos, guantes de carnaza, camisas de algodón, incluso hasta lentes oscuros porque el reflejo del sol cuando pega en el agave es tan fuerte que ya les ha causado problemas con la vista. Y bueno, a partir de ya la segunda mitad, más o menos la mitad del siglo XX, se empieza a dar de una forma más consistente, por así decirlo, este fenómeno del surgimiento de necesidades a partir del contexto en el que se encuentran, con el reparto agrario. Sabemos que el reparto agrario, bueno, pues implicó muchas cosas, ¿no? Pero principalmente fue la introducción de la modernización al cultivo en general en nuestro país, y por ende al del agave azul. Y bueno, como en los periodos históricos anteriores, la influencia del entorno también determinó el surgimiento de determinadas necesidades de información en los agricultores de agave azul de esta época, debido a la mencionada transformación industrial que trajo consigo nuevas y variadas exigencias en el desarrollo de su trabajo, mismas que aún hoy en día se mantienen, por lo que se puede decir que es a partir de este periodo en donde comienza a darse de manera más formal y precisa el surgimiento de determinadas necesidades de información, así como de un comportamiento informativo. Un ejemplo es el siguiente: actualmente la mayoría de los agaveros más acaudalados acuden a los cursos y talleres que imparten las grandes empresas vendedoras de maquinaria y productos químicos para satisfacer dudas y obtener información útil a sus labores. Asimismo, también participan constantemente en foros, congresos y asambleas de asociaciones, institutos, secretarías de gobierno, organizaciones de agaveros, entre otros. Cabe la pena mencionar que es solamente en el caso de los agaveros que tienen poder adquisitivo, porque los que están al principio de la cadena, pues, ni pensar que ellos puedan acceder a estas situaciones, ¿no? Y bueno, ya más recientemente, recientemente es relativo, hace 40 años, en los años 70, se da en esta región, la región agavera, el primer gran boom tequilero. Y bueno, en este contexto de sobreoferta, los productores de agave del municipio de Amatitán, junto con algunos de tequila, crean en 1976 la primera organización de agaveros, que llevaba por nombre la Unión de Productores e Introductores de Agave Azul. Y bueno, como en los otros casos, este acontecimiento desencadenó el surgimiento de nuevas necesidades de información en los agricultores mencionados, derivadas estas ya de la lucha política, social y jurídica que los mismos emprendieron para la consolidación de sus organizaciones. Ambas situaciones marcaron el rumbo de lo que hasta hoy representan las diferentes organizaciones de agaveros, y en ese sentido, a su vez, de la mayoría de sus necesidades de información. Y bueno, nuevamente
menciono en las entrevistas, han manifestado tener necesidades de información relacionadas con derecho agrario, leyes agrarias, derecho mercantil, importación, exportación, arancel, crédito bancario, financiamientos, movimientos sociales, derechos de los trabajadores, ley federal de trabajo, etc. La lucha no se ha detenido desde los años 70, de hecho se ha agudizado en los últimos años. Y bueno, los últimos dos eventos o acontecimientos, como querramos verlos, son los que, de acuerdo a lo que yo he investigado, han definido todavía más el perfil informativo de los agricultores. ¿Y por qué lo digo? Porque contrario a lo que se piensa o a lo que yo pensaba cuando empecé esta investigación, que sus necesidades giraban en torno a no sé, la forma en cómo cultivan, cómo controlan plagas, enfermedades. Lo cierto es que no es así. En realidad lo que ellos les ha afectado muchísimo, por así decirlo, o ha cambiado su entorno, son dos fenómenos. Uno es el boom tequilero de 1996, en donde, bueno, pues no solamente se consumió grandes cantidades, se produjeron, grandes cantidades de tequila, sino también un gran consumo de agave. De aquí se desprende una marcada diferencia en cuanto a su estilo de vida, condición económica, estatus social y poder adquisitivo, misma que deriva en una serie de necesidades de información particulares de acuerdo con cada una de las jerarquías de agaveros establecidos actualmente. Y bueno, únicamente presento los dos polos, el que tiene que ver con los agaveros jornaleros, que es se puede decir que son los más, pues los que menos tienen dinero y recursos, y los empresarios. Como pueden ver, los jornaleros tienen, en sus necesidades de información, manifiestan tener necesidad de saber sobre ofertas de trabajo, noticias, precios de agave, ubicación de polleros, precios de boletos de camión a Guadalajara en particular, etc. Y los agaveros o empresarios tienen necesidades de información relacionadas con exportación, importación, boletos de avión al extranjero, costo de hospedaje en hoteles de lujo, precios de autos de lujo, eventos internacionales. Una diferencia abismal, ¿no? Y bueno, finalmente, con la declaratoria de la UNESCO en el año 2006 al patrimonio, al paisaje agavero como patrimonio cultural de la humanidad, se presenta una nueva diferencia, ¿no? Y a su vez un nuevo surgimiento de necesidades de información. Debido a la declaratoria, muchos de los agaveros del lugar, principalmente los que ocupan los últimos lugares de la jerarquía mencionada, se valieron de ello para la obtención de ingresos económicos alternos, en algunos casos totales. Esto derivado de la práctica de oficios como artesanos, de souvenirs, guías de turistas, taxistas, comerciantes informales, afanadores de hoteles, etc. Al igual que en los casos anteriores, ante tales cambios también sobrevinieron nuevas necesidades de información, muchas de ellas ya relacionadas con sus nuevos labores, ya que la mayoría dejó el cultivo, por considerarlo ya no les dejaba, pues, y pasaron a tomar oficios, ¿no? De aquí se derivan, como les decía, algunas necesidades de información, tales como saber acerca de precios del agave, precios de autos, para los que se dedican a la ruleteada, eventos de la región, turismo, historia del tequila, de las casas tequileras, del municipio, historia del municipio, leyendas, fechas importantes del lugar y la región. ¿Por qué estas necesidades en particular? Porque, como les decía, muchos de ellos ahora ya son guías de turistas improvisados, aunque es cierto que también la Secretaría de Turismo de Guadalajara les imparte un curso para que ya no sean así tan empíricos y tengan bases y fundamentos, y les aplican exámenes y demás. Bueno, esta es parte de la bibliografía que he utilizado hasta el momento. Sería todo. A continuación daremos inicio a la ponencia titulada Biografía del modelo NEIS, presentada por el licenciado Amado Vilchis López.
Amado Vichy tiene estudios de filosofía en el Instituto de Formación Sacerdotal de la Arquidiócesis de México a nivel licenciatura. Es licenciado en bibliotecología en la UNAM. Actualmente está cursando la maestría en bibliotecología y estudios de la información. Adelante. Buenos días. He intitulado la ponencia La empatía en el modelo NEL. El término es algo que siempre me ha llamado la atención y creo que tiene una aplicabilidad muy interesante dentro del modelo. Uno de los temas principales que se destacan en este encuentro es la relación que se ha dado entre el ingreso de la tecnología a las bibliotecas y los servicios de información, así como la atención a los usuarios de las mismas, subrayando de manera enfática que con la introducción de la Web 2.0 en los ámbitos relacionales bibliotecario-usuario, esta brecha tiende a disminuirse en la medida que la relación se vuelve bidireccional, lo cual dará innegablemente un ámbito de relaciones en las que se destaca la comunicación virtual. Y derivado de esta relación, se puede establecer que el conocimiento del usuario y por ende de sus necesidades de información serán un reto al cual el bibliotecario deberá atender, buscando en todo momento su satisfacción simultáneamente al considerar tanto las necesidades de información como procurar la satisfacción del usuario. De las mismas, considerará las medidas que adopte o las conductas de búsqueda de información del usuario. Esta situación lo llevará a comprender y entender de mejor manera el apoyo que pueda otorgar al usuario. Con el paso de los años, la relación entre bibliotecario y usuario se ha tornado a veces un poco tensa, en otras ocasiones laxa. Sin embargo, como dice Gorman, el servicio prestado por los bibliotecarios es realizado, en palabras de Chirac, para el beneficio de la humanidad y con un alto sentido de utilidad y dedicación. Y abunda más, el bibliotecario ha llegado a concebir su oficio como un sacerdocio secular, administrando un sacramento de comunión cultural para las almas de los individuos. Es un hecho, considerando estos elementos, que el valor aplicado al servicio que ofrece el bibliotecario va más allá de simplemente proporcionar información a los usuarios. Es decir, este servicio está cargado de un elemento humanista sui generis, dado que parecería exagerado, pero toca el sentido de que algo intangible e importante está detrás del trabajo que hacemos. Empero, debemos anotar que la relación, como se mencionó con anterioridad, es bidireccional. Es por ello que el mismo Gorman afirma, aludiendo a lo dicho por Finks, es un noble impulso, ese altruismo de ustedes, que parece al mismo tiempo moral y psicológicamente bueno. Sin embargo, él también nota que los bibliotecarios deben su existencia al hecho de que la sociedad los necesita por razones prácticas y debemos cubrir esas necesidades prácticas o presentes, con lo cual podemos establecer esa necesidad existente entre ambas partes y la relación que se da entre ellas teniendo en común la información, misma que se puede localizar en cualquier tipo de soporte. Se considera que al existir esa necesidad de información por parte del usuario, misma que reclama ser atendida por el bibliotecario, se establece un compromiso por parte del bibliotecario que tiene la posibilidad de enriquecer la sencilla proposición de entregar la información que es requerida por el usuario y volcar ese concepto tan frío de servicio. En este sentido, el bibliotecario, al agregar un valor a sus servicios, incorpora ese elemento humano que va más allá del servicio a secas, agrega ese fenómeno de sensación que hace que el usuario se sienta entendido y comprendido, y en el que tendrá la confianza de que está recibiendo aquella información que ha requerido, porque el bibliotecario ha decidido dejar una postura de comodidad o pasividad y ha decidido actuar, accionar su humanidad en pro del usuario. A este respecto, es que se ha propuesto considerar a la empatía como un elemento que subyace en este fenómeno de necesidades de información, comportamiento informativo y satisfacción de necesidades de información manifestados en el modelo NEL. Se considerará la definición y características de la empatía y su relación con las necesidades de información, el comportamiento informativo y la satisfacción de las necesidades de información manifestados en el modelo NEL. Esto permitirá establecer algunos de los fines contenidos en el citado modelo, a través de los cuales se puede establecer una relación con los usuarios sin importar el lugar donde se encuentren, en virtud de que este modelo permite fundamentar su servicio considerando al usuario como esa entidad viva, virtual, a la que se sirve considerando sus peticiones como si fueran propias, y bajo ese esquema otorga la confianza del enlace entre el bibliotecario y el usuario
como ese alter ego que tiene una necesidad de información. Ahora bien, ¿tiene el modelo NAME elementos que permitan considerarlo empático? El modelo NAME considera al usuario más allá de este concepto. Las necesidades de información, el comportamiento informativo y la satisfacción de las necesidades de información en el modelo NAME pueden ser consideradas empáticas. ¿Qué factores motivan al modelo NAME para adoptar como propia las peticiones de los usuarios? Ahora bien, el concepto de empatía se podría decir que es relativamente moderno, dado que será a finales del siglo XIX cuando se ponga en uso. Y será un grupo de psicólogos alemanes los primeros que lo aborden. En esos momentos tenía un problema conceptual entre Empathlung y empatía. Sin embargo, una vez abordado, se inician los trabajos de definición del término, y con esto, el establecimiento de las bases sobre las cuales evolucionará hasta llegar al término como actualmente se conoce. De esta manera, dice David Dippel, al igual que la empatía, después surgió la Empathlung en una parte de la psicología empírica que ya no es muy cultivada, es decir, la respuesta a la psicología estética. El interés subyacente brota del hecho de que el discurso de estética jugó un rol central en la constitución de la identidad moderna alemana. Más adelante, el autor menciona que el término empatía pasa a ser residual en la estética y se le empezó a relacionar con la psicoterapia y la ética, y afirma que este alejamiento del término empatía se separó de la estética en virtud de que los movimientos artísticos modernistas alemanes lo veían más como alienación que como identificación. En este sentido, afirma que en los escritos de Jürgen Habermas, él particularmente duda de una teoría clave de estética alemana que se remonte a Schiller, es decir, la noción que cultivar las sentencias de lo bello y lo sublime conduce a la sensibilidad moral y a la reforma política. En este orden de ideas, el término Empathlung, la palabra alemana para empatía, literalmente significa en el sentimiento. En su primer uso en 1873 por el psicólogo alemán Robert Fischer, Empathlung nombra el lugar de los sentimientos humanos dentro de cosas inanimadas, plantas, animales u otros humanos en un modo específico. Por el momento, al menos, Empathlung se fusiona a una experiencia humana como una experiencia con un objeto que ya no se siente como experiencia propia de los humanos, sino al igual que la del objeto. En este tenor, otro psicólogo alemán, Lipps, forjó el enlace entre Empathlung y empatía, cuando alrededor de 1910 puso empatía como el equivalente griego de Empathlung. Para empatía significa estar uno mismo en la experiencia del sufrimiento de otro. Para él significó solo que el tardío término griego significa un estado especialmente intenso de los sentimientos, con la adicional inferencia de que nosotros experimentamos esos estados de ánimo con esa intensidad como pertenecientes a objetos externos que ocasionan ellos. Siguiendo este orden, la autora alemana también pionera en el uso del término empatía fue la doctora Edith Stein, discípula de Edmund Husserl. Ella aborda el tema en su tesis doctoral sobre el problema de la empatía, tesis doctoral que presentó el 3 de agosto de 1916 en la Alta Facultad de Filosofía de la Gran Ducal Universidad Badense Albert Ludwig de Friburgo. En este trabajo, ella menciona que como problema básico reconozco la cuestión de la empatía como experiencia de sujetos extraños y sus vivencias. En un trabajo elaborado por Ricardo Pini, se menciona que, si bien el seguimiento de este término es complejo, puede afirmarse que su consideración en el contexto filosófico se enmarca dentro del problema de la intersubjetividad. Es en este esquema que afirma que para Edith Stein la importancia del otro radica en la perspectiva intersubjetiva al mencionar lo siguiente: los otros no solo aseguran que estamos de frente a la misma realidad objetiva, sino revelan también que la experiencia subjetiva no se agota la constitución ni del mundo natural ni de mi propia conciencia. Los otros, en tanto que son capaces de constituir conmigo la experiencia objetiva del mundo, en un sentido también me constituyen. En el trabajo de Guibu se establece lo siguiente: en primer lugar, la empatía no puede ser entendida como percepción externa, dado que la vivencia no se presenta de modo espacio-temporal. Por ejemplo, la tristeza, el gozo, el sufrimiento son vivencias que pueden estar ligadas a una comprensión empática, mas no perceptiva. Tampoco puede entenderse como un acto originario, dado que el originario corresponde a aquello que yo experimenta en una vivencia presente. Por ejemplo, la percepción externa de la ideación de un axioma matemático.
La empatía, señala Stein, es un acto no originario semejante al recuerdo, la fantasía y la espera. La no originalidad de tales actos radica en el hecho de que su objeto no se manifiesta de modo presente o ostensible, sino de modo presentificado. Y más adelante afirma que el punto de partida de la empatía es la percepción externa, es decir, de un movimiento propiamente original. Les daré una definición que está especialmente conectada con la doctora Stein, y ella menciona que la empatía es el acto de la empatía consiste entonces en la capacidad de entrar en el otro sujeto psicofísico, cuerpo vivo, persona espiritual, para comprenderlo a él y para comprenderse a sí mismo. El acto de la empatía es necesariamente un acto constitutivo, en tanto que al permitirme tomar conciencia del otro en su mismidad más originaria, inmediatamente tomo conciencia de mí mismo, es decir, constituye a mi yo propio. Para concluir este apartado, podemos decir que el término incluye tres cualidades que le identifican y que es preciso tener en cuenta a la hora de entender este fenómeno. En primer lugar, la capacidad para comprender a los demás y ponerse en el lugar del otro. Por otro lado, ser capaz de reproducir un estado afectivo que sintonice con el que sienten y finalmente ejecutar las conductas apropiadas que es preciso llevar a cabo para solucionar el problema de la otra persona. Respecto a la capacidad para comprender a los demás, es crucial poder tomar perspectiva acerca del otro, que supone una habilidad en la que se dan numerosas diferencias individuales. Así, aun cuando la reacción afectiva pueda establecerse con una mediación cognitiva poco desarrollada, la experiencia empática centrada en el otro requiere de un desarrollo evolutivo que permite un pensamiento cognitivo en el que se deben tener en cuenta al menos los siguientes elementos: reconocer la existencia de realidades separadas de otras personas, necesidad de tomar el punto de vista de otro para poder evaluar la realidad apropiadamente, tener las habilidades y recursos necesarios para llevar a cabo este proceso y realizar conductas coherentes con dicho análisis. Ahora bien, derivado de lo expuesto hasta este momento, podemos afirmar con toda certeza que la empatía rescata en sus argumentos más profundos su interés por el ser humano de manera holística, y este es con toda seguridad uno de los argumentos filosóficos más interesantes del modelo Ney, dado que desde su creación considera como elemento sustantivo y eje de su razón de ser al ser humano en su faceta de usuario de la información. En este tenor, el doctor Rodríguez Gallardo en el 2005 destaca lo siguiente respecto del modelo Ney. Su enfoque es más profundo, ya que trata de dilucidar los orígenes de las necesidades de información, hurgando entre las necesidades de los seres humanos, y al situar aquellas en este contexto, se da forma a uno de los aportes más importantes del trabajo, ya que las necesidades humanas son el origen y causa de muchas actitudes. Y concluye diciendo: el autor nos recuerda que en los servicios bibliotecarios lo más importante es satisfacer las necesidades de información del usuario, y que si no atendemos a sus requerimientos, todo el trabajo que se haga, por complejo y bien hecho que esté, no tendrá un destinatario. En este sentido, el modelo Ney plantea lo siguiente: es importante estudiar qué son las necesidades de información, cuál es su naturaleza, cómo se manifiestan, cómo se detectan y cómo se satisfacen, así como evaluar la detección y satisfacción de la misma. Este afán de escudriñar en el ser humano ratifica su compromiso con el usuario de la información, porque por su propio peso cae que entre más se conozcan las necesidades de información de la persona, mejor será el servicio que se le pueda otorgar. Otro elemento de análisis será el concepto de usuario, que manifiesta su connotación completamente empática al considerar que las personas presentan necesidades de información de tipos fisiológico, primarias o básicas, como son el hambre, la sed, el sueño, etc., así como necesidades de salud, de protección o seguridad, de empleo y de niveles más altos, donde se pueden ubicar las de información. En toda la lectura del modelo podemos encontrar que aun cuando se habla del usuario, prácticamente en todos los casos se refiere a este como persona, sujeto y hombre. Es de esta manera que leemos: el presente trabajo tiene como problema investigar el fenómeno concerniente a las necesidades de información que tiene el hombre, determinando su naturaleza, la forma en que se manifiestan estas necesidades en las personas, su detección en los individuos o grupo de ellos y su satisfacción,
con el fin de encontrar los principios o fundamentos bajo los cuales aparecen las necesidades de información de las personas. Al tratar de manera personal, es decir, como una entidad viva al ser humano, es una de las características más sobresalientes de la empatía, dado que es precisamente desde el otro de donde surge esa capacidad de identificarse con él. Podemos decir que en esa individualidad, aun cuando se pueda considerar al ser humano como integrante de una comunidad, esta lo incluye, pero no lo determina. En este sentido, es inevitable denominar al usuario como tal, porque nos estamos refiriendo a un concepto que engloba una categoría de individuos que tienen un comportamiento determinado por una necesidad. Sin embargo, será recurrente en el modelo NEI el uso del término persona, sujeto y hombre, dado que se está pensando en una entidad personal como si fuera la propia. Por lo que se refiere al modelo como tal, su perspectiva empática tiene su manifestación en las preguntas que trata de resolver, mismas que son la columna vertebral del modelo. ¿Qué son las necesidades de información y cuál es su origen en el hombre? ¿Cómo se manifiesta la necesidad de información? ¿Cómo se satisfacen las necesidades de información? En este sentido, se pone aún de manera más clara su proyección empática al mencionar que la finalidad del modelo es poder explicar el fenómeno del que se ocupa esta investigación, así como discernir su constitución, su surgimiento, su manifestación, su detección, su satisfacción y llegar a predecirlo con el propósito de que su comprensión sirva a las diversas unidades de información para el desarrollo de colecciones y el diseño de establecimiento de servicios documentales y sobre todo para tener un conocimiento profundo de la comunidad de usuarios que está relacionada con la unidad de información. Asimismo, este modelo tiene como objetivo aportar conocimientos teóricos en torno a las necesidades de información. Esta anotación refleja con toda naturalidad que para lograr la empatía es importante un conocimiento profundo de la comunidad. Al lograr esto, descubrimos que esta comunidad está integrada por individuos, lo que permitirá focalizar ese conocimiento profundo de la comunidad y tratar de lograr un conocimiento profundo de la persona y bajo este esquema potenciar la importancia que tiene el conocimiento de la personalidad de otro para nuestro autoconocimiento, fuerza que ayuda para la autoestimación. Con esto aprendemos a valorarnos a nosotros mismos justamente desde el momento en que nos experimentamos como más o menos dignos en comparación con los otros. Esta situación se concretará en esa otra arista de la empatía que es el servicio, considerando que el acto de la empatía consiste entonces en la capacidad de entrar en el otro sujeto psicofísico, cuerpo vivo, persona espiritual, para comprenderlo a él y para comprenderse a sí mismo. Situación que es permitida por la visión holística del modelo NEI, considerando todos y cada uno de sus elementos que representan como fin último el profundo compromiso de servir a una persona, considerando su petición como mía, como propia. Al adquirir conciencia de esto, el bibliotecario y los servicios que ofrece serán el reflejo de sujetos empáticos que han encontrado en el otro su razón de ser. A manera de conclusión, podemos decir que el compromiso del modelo NEI, contenido en la carga empática, se identifica con la persona y trasciende los espacios físicos, dado que con el ingreso de las tecnologías y sobre todo la web 2.0 en los ámbitos bibliotecológicos ha incursionado en la relación bidireccional usuario-biblioteca, siendo hoy en día uno de los principales problemas a solucionar por las diferentes comunidades. En este sentido, cada uno de los componentes del modelo, necesidades, comportamiento y satisfacción, alcanzarán otras dimensiones, dado que el usuario ya no está frente a mí de manera psicofísica, pero bajo el esquema empático, este usuario web 2.0 se manifiesta como un hombre vivo, patente, existente, por medio del cual el bibliotecario mismo se realiza en esa labor intersubjetiva a través de la cual se hace presente el bibliotecario. Muchas gracias. A continuación vamos a dar inicio a la siguiente ponencia, que se refiere al uso del software libre en la Biblioteca 2.0. La presenta el licenciado Carlos Ricardo Vargas Medina. Carlos Vargas Medina es licenciado en Bibliotecología de la UNAM por las empresas Biblioin y Exide, especializado en la implementación del software libre en bibliotecas. Adelante, Ricardo. Antes que nada, antes de empezar, agradecerles al doctor Calva en específico la invitación. Este, y bueno, pues, a mí me gustaría compartir un poco de lo que es el software libre en la biblioteca 2.0.
el apoyo atendido durante la elaboración de la tesis que gira en torno a este tema y bueno, ustedes por estar aquí presentes. Este tema es algo que me apasiona, es algo que siempre me ha interesado, la aplicación de las tecnologías en las bibliotecas. Cuando estudiaba quería hacer la tesis sobre biblioteca digital porque era un tema que estaba de moda hace 12 años. Entonces, la evolución que ha ido dando ha llegado a ser hasta la biblioteca 2.0. Vamos a ver que la tecnología siempre ha impactado a las bibliotecas, desde el surgimiento de la automatización, desde los primeros intentos, desde que se han hecho nuevas mejoras, inventos, desarrollos, etc. La biblioteca siempre va a adoptarlo y va a ir adoptando y mejorando, ¿no? Adaptando a su entorno, a sus necesidades específicas, etc. Esto no puede dejar de lado, por supuesto, al software libre. No sé quiénes de ustedes trabajan en biblioteca que tengan, por ejemplo, la intención o hayan tenido en algún momento el interés por usar algún software libre. ¿Por qué? Porque el software comercial actualmente es muy caro. Una licencia de un software básico, como Xiaomi, ya no cuesta 5,000 pesos, ahora cuesta alrededor de los 15-20,000 pesos. Otro software de una gama un poco más alta le sale entre 60-70,000 pesos. Y ni hablar de los software de gama más alta que les valen ya no en pesos, sino en dólares, ¿no? Entonces estamos hablando de cuestiones que impactan directamente el trabajo en las bibliotecas. Y es ahí donde entra la oportunidad del software libre. ¿Por qué? Porque el software libre no les va a cobrar por licencia, no les va a cobrar por usuario, no les va a cobrar por cierto tipo de cosas que en un software comercial se cobran, ¿no? Y es perfectamente válido. Ahora, no sé si ustedes la mayoría tengan claro las ventajas que se obtienen o las libertades que se obtienen al usar un software libre, específicamente, bueno, software libre en cualquier ámbito nos otorga 4 libertades básicas. La primera de ellas es la ejecución del programa. Es decir, yo puedo ejecutar el programa con cualquier propósito, no precisamente para el que fue hecho en un origen, sin estar obligado a comunicarlo a su programador o al desarrollador o a la comunidad de desarrolladores. Esa es una ventaja muy importante. La segunda es estudiar cómo trabaja el programa, cambiarlo, adaptarlo, es decir, adaptarlo a lo que yo necesito. Si tiene ciertas funcionalidades que son de interés, pues las uso. Si tiene algunas otras que no las, bueno, perdón, si no tiene algunas otras que yo necesito, las puedo desarrollar. Esa es una ventaja muy importante del software libre. No me va a cobrar o no me van a cobrar una exorbitante cantidad por desarrollar esas aplicaciones o esas mejoras. También puedo redistribuir copias del programa, así como el código fuente. Es decir, el código fuente es lo que hace funcionar al software, es como su lenguaje en el que está escrito, como está hecho, y es lo que nos va a permitir utilizarlo, lo podemos redistribuir, lo podemos modificar, y sin estar infringiendo derechos de autor, que eso es muy importante. Por último, puedo hacer estas modificaciones y distribuir las mejoras. Es decir, yo tomo un software X que sea libre, lo modifico, lo adapto, lo mejoro, etc. Le puedo cambiar hasta el nombre si las licencias me lo permiten y lo puedo distribuir bajo esta cierta modalidad o esta nueva modalidad, ¿sí? Y seguirlo desarrollando con el paso del tiempo. Algo muy importante, la mayoría de los software libres se basan o tienen su desarrollo en una comunidad de usuarios a nivel mundial, por lo que la mayoría de ellos incluso está disponible en muchos idiomas, obviamente el español entre ellos. Hablando sobre la aplicación del software libre ya en lo que es la biblioteca, o en este caso en la biblioteca 2.0, pues tenemos que entender que la biblioteca 2.0 tiene ciertas características, como son, y las menciona Margais, una persona que estudia mucho este tema, que la biblioteca 2.0 se deriva de la web 2.0. Es decir, surge el término web 2.0, y ahí surgen diversas características que tiene esta web, se aplican a la biblioteca y entonces estamos implementando el término biblioteca 2.0. La tecnología es importante, pero no lo es todo. Esto es totalmente cierto. Imaginen que tengo yo el mejor desarrollo tecnológico, pero no tengo las personas que lo sepan manejar. No tengo la capacidad operativa, la capacidad de infraestructura. Es más, ni siquiera tengo los usuarios que lo vayan a usar. No me sirve de nada, ¿verdad? Tener ese super avance tecnológico. El usuario ha de tener un nuevo papel en la elaboración de contenidos, en la gestión propia del sistema. Es decir, estamos enfocados, como la filosofía de la web 2.0 es el usuario, o la interacción del usuario con la biblioteca. Entonces no puedo yo trabajar un desarrollo o una nueva mejora de mi software X
sin tomar en cuenta las necesidades del usuario. Necesidades de información, de funcionalidades, etc. De integración con otras herramientas inclusive, ¿no? También está en relación con el entorno virtual, pero no deja de lado el entorno físico. Las bibliotecas actuales ya no solamente son de papel, sino que tenemos también servicios a distancia, tenemos los libros electrónicos, tenemos las variantes de las bases de datos de acceso comercial y las bases de datos de acceso libre, que también son validadas académicamente. Entonces no deja de lado estos dos entornos, el virtual y el físico. Y algo muy importante que está al final es, para ser un bibliotecario 2.0 se ha de perder el miedo a las tecnologías y a innovar. Yo puedo ser un perfecto usuario de las tecnologías, pero tengo miedo de innovar en mi biblioteca. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué tengo ese miedo? Tengo que analizarlo y tengo que superarlo. Hay que enfrentar los miedos que tengamos, o las dudas que tengamos, analizarlas y resolverlas para poder entonces sí ser innovadores, ¿sabes? Y eso es en cualquier ámbito, no solamente en bibliotecas. Ahora, hay muchas definiciones sobre lo que es una biblioteca 2.0. Ustedes seguramente han escuchado varias de ellas. Esta es una definición que di en la tesis, se basa en la definición que dio Margais también, pero yo le añadí un par de términos más, que es la biblioteca 2.0 es la aplicación de las tecnologías y la filosofía de la web 2.0 a las colecciones y servicios bibliotecarios, tanto en un entorno virtual como real, empleando un nuevo sistema de comunicación con el usuario y entre los usuarios, aprovechando la inteligencia colectiva derivada de dichas comunicaciones para el enriquecimiento de nuestros productos informativos. Es decir, yo como bibliotecario voy a aprovechar la inteligencia colectiva que me otorga la comunicación que voy a obtener con el usuario y la comunicación que se obtiene entre los mismos usuarios. Ese tipo de comunicación se puede dar, por ejemplo, en aquellos catálogos que me permiten agregar comentarios a un libro. Este libro me encantó porque ahí encontré la razón del amor de mi vida, ¿no? Por ejemplo. Ah, no, pero ese a mí no me gustó porque mi príncipe azul no ha llegado, ¿no? Lo espero todavía en caballo y llegó en un Cadillac, entonces no me gustó. Ese tipo de comentarios que realizan los usuarios en el catálogo generan una inteligencia colectiva, de la cual yo puedo obtener, analizándola bien objetivamente, puedo obtener necesidad de información, puedo obtener intereses de los usuarios, tanto de ocio como de académicos, que es muy importante esas dos temáticas en cualquier biblioteca, y entonces aprovecho la inteligencia colectiva que se deriva de todo ello. Ahora, hablando sobre los servicios específicamente, los servicios 2.0 que se dan en las bibliotecas, pues tenemos el caso de las redes sociales. ¿Quién de ustedes no tiene un smartphone ahorita? ¿Quién de ustedes no tiene un teléfono donde pueda consultar su Face? Pues nadie, ¿verdad? Todos tenemos un teléfono donde poder consultar el Face, Twitter, no sé, el Skype, ¿no? Para ver a los amigos, etc. Es decir, aprovechar esas redes sociales, o integrar nuestras herramientas de trabajo con las redes sociales. ¿Para qué? Para que cuando yo catalogo un nuevo libro sobre cierta temática, inmediatamente lo vean en la página de Facebook, en el Twitter o en LinkedIn, etc. También tenemos la sindicación de contenidos, es decir, un usuario puede hacer una búsqueda en mi catálogo que vaya a ser recurrente y no lo tenga yo que obligar cada semana, cada mes, cada año a entrar y buscar, ¿no? Sino que solito le dé la opción: haz tu búsqueda y cuando tengas tus resultados, bueno, suscríbete a esa búsqueda de manera que cuando yo catalogue o la biblioteca catalogue un nuevo material que cubra esos criterios de búsqueda, se le avise de manera automática. ¿Qué le estamos dando al usuario? Le estamos dando plusvalía y le estamos dando valor a su tiempo y valor al trabajo del bibliotecario. Ya no solamente es catalogar un libro para que cuando alguien llegue lo busque, ¿no? Sino catalogar un libro porque alguien ya buscó sobre esa temática, por ejemplo. Eso es muy importante, ¿no? Estamos dando un paso más adelante de lo que busca el usuario. Tenemos también los marcadores sociales. Un ejemplo muy importante es Delicious, por ejemplo, este sitio web. Tenemos también los podcasting, ¿no? Que es una herramienta muy importante. Hay el sonido de las páginas, seguramente han escuchado ese programa de radio. Si yo no lo pude escuchar por andar en una junta, por andar teniendo un usuario, etc., bueno, pudiera conseguir el podcasting de esa sesión y distribuirlo, escucharlo, no bajarlo automáticamente, etc. O generar mis propias entrevistas y distribuirlos por podcasting, también es perfectamente válido.
Tenemos también las imágenes, video, multimedia, los sitios más populares, por ejemplo YouTube, ¿no? Flip de fotografías, hay una gran variedad de opciones. Las páginas de inicio, que desafortunadamente no son muy utilizadas, pero son muy útiles, que es un término que vale la pena que lo analicen un poco más con detalle. Y compartir presentaciones y otros documentos, en SlideShare por ejemplo. ¿Quién ha compartido o buscado algún documento en estos sitios? ¿No? Cuando estoy haciendo alguna investigación y no tengo acceso a una base de datos comercial, nos podemos referir a estos sitios y buscar quizá bibliografía, buscar algunos documentos de interés, hay tesis ahí publicadas, etc. También el manejo de los blogs, el manejo de los mashups, que es combinar diversas herramientas y crear un nuevo producto. ¿Cómo puede aprovecharse esto? Un ejemplo muy claro son las bibliotecas públicas de Murcia, en España. Ellos tienen su programa de bibliomóvil, entonces crean su aplicación que sea un mashup de Google Maps con un mashup de ciertos horarios donde van a estar ubicados estos bibliomóviles y automáticamente se van actualizando. Es decir, yo sé que en esta calle, en el cruce de la calle A con B, se encuentra un bibliomóvil de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, los días miércoles y jueves, por ejemplo. Como las estaciones de radio que siempre andan ahí, que la unidad móvil, que está no sé cuál, etc. Algo así parecido si tienen un sistema de bibliotecas móviles, por ejemplo, o algunos programas generantes. Eso es muy válido de hacer. Tenemos la catalogación social también. Por ejemplo, Library Team. No sé si han ustedes buscado o ingresado sus colecciones en Library Team. No sé si conozcan este sitio, pero les permite catalogar libros de manera cooperativa, una catalogación social. Ver quién más tiene ese libro, entrar al perfil de esa persona o esa institución y checar qué otros libros tienen sobre esa temática. Es un servicio interesante que también pueden aprovechar las bibliotecas. Tenemos los gestores de referencias bibliográficas. Los usuarios de licenciatura realmente pocos son los que saben hacer una cita bibliográfica de manera correcta, ¿no? Entonces, con estos gestores nos podemos ayudar a aprender a realizar sus bibliografías, sus citas, etc. Y el software libre que está disponible, perfectamente utilizable tanto en Windows como en Linux. Un ejemplo muy puntual de esto se llama Zotero, que es un software específico para eso. Tenemos también geoposicionamiento. Es decir, por ejemplo, si yo tomo una fotografía de un evento que se lleva a cabo en la biblioteca, le puedo poner fecha, lugar, coordenadas, etiquetar personas, etc. Todo esto estamos hablando de geoposicionar las fotografías, los videos, documentales, etc. Tenemos también los chats, pero por ejemplo, ¿ustedes han entrado a algún chat últimamente? Por ejemplo, algún chat de Yahoo, de algún sitio web comercial. En biblioteca se puede aplicar el chat 2.0 para brindar una atención personalizada al usuario, de manera que estoy interactuando con él, interactuar de manera más directa. A pesar de que el usuario se encuentre en España, si me puede contactar, me puede hacer una pregunta: oye, ¿sabes qué? Necesito este documento y chequé en tu base de datos que lo tienes de manera digital, pero no lo puedo descargar. Bueno, ahí estoy detectando una necesidad de información de ese usuario y ya sabe puntualmente qué es lo que necesita y que desafortunadamente no lo pudo conseguir. Mediante los chats yo podría tomar nota de esa parte, ¿sí? Y enviarle el documento ya correo electrónico. De esa manera, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando un servicio a un usuario que está del otro lado del charco, ¿sí? Y le estoy dando una respuesta a su necesidad de información. Si yo le doy una respuesta rápida, ágil, oportuna, etc., ¿qué es lo que va a pasar? Ese usuario puede recomendarme con otras personas o me puede seguir por el Facebook o por el Twitter. Y también eso implica que tengo un usuario más a quien cumplirle las promesas de información que tengo en mi catálogo. Tanto él va a obtener una ventaja como yo voy a obtener un nuevo cliente, por ejemplo. Tenemos también el caso de los OPACs 2.0. Son estos OPACs que nos permiten realizar comentarios, nos permiten ver nuestro perfil, nos permiten realizar renovaciones en línea, nos permiten realizar valoraciones de libros, ¿no? Mediante puntuaciones críticas. ¿Alguien ha comprado algún libro en Amazon? ¿Ha valorado el libro? ¿Ha visto los comentarios que hay ahí? ¿Ha visto los libros que han comprado otras personas que han comprado ese mismo libro? ¿Sí? Todo este tipo de funcionalidades los tienen también los OPACs 2.0. Y hay software libre que tiene esa funcionalidad. Muchos softwares comerciales no lo tienen, pero por ejemplo un software libre Tor
tiene todo lo que es RCS, tiene todo lo que es la sindicación de contenidos, tiene todo lo que es, incluso se puede poner en Mashup, tiene toda esta parte de catalogación social, ¿sí? Y me lo está ofreciendo de manera libre. Y yo podría aprovechar. Si tengo ese Yahoo, pues vamos a dar, y ya tengo un servicio bien establecido, bueno, pues vamos a dar un salto cualitativo en los servicios que puedo ofrecer, ¿no? También una herramienta de este tipo. Y por último tenemos el caso de las wikis. El caso más conocido es Wikipedia, ¿no? Pero yo puedo realizar una wiki o elaborar una wiki para todos los departamentos, o para cada facultad, o para cada carrera, que ahí los usuarios interactúen, usuarios, profesores, bibliotecarios, el personal administrativo, etcétera, y se alimente esta wiki. Es decir, ya no solamente es centrarse en lo que es la biblioteca, es abrirse de manera global. Primero tienes que cubrir obviamente las necesidades de información, ¿no? Las necesidades de información básicas. Si no las cubres, pues si quieres hacer algo más, estamos empezando al revés. Cúbrelas primero y después explora lo que hay además de eso, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre estas herramientas, servicios? ¿No? Todo quedó totalmente revuelto. Les platiqué algunas cosas en general. Cada una de estas cosas muy puntualmente se pueden estudiar y tenemos muchas cosas ahí para ver. Sin embargo, aquí les voy a presentar una lista de las diversas opciones que se tienen por diferentes rubros. Por ejemplo, si yo quiero tener un sistema operativo libre en un servidor, bueno, tengo la opción de Debian, de CentOS, de Fedora, etc. Son software libre que se utilizan incluso en la hacienda. Se utilizan en gobierno, se utilizan en industria, se utilizan en cualquier lugar donde ustedes se imaginen, hay software libre. Tenemos para las computadoras, aquellas computadoras viejitas que ya no uso porque ya no tengo la actualización de Windows, porque ya es el Windows 3.1, bueno, hay distribuciones de Linux que te permiten aprovechar esas computadoras, ¿no? Entonces las puedes usar para el PAC, por ejemplo, o para consulta. Tengo software libre para realizar las páginas web. ¿Tienen ustedes en su biblioteca no tiene página web? ¿Por qué? Porque el técnico nomás no apoya, ¿no? Más bien traba. Entonces se tiene el software, por ejemplo, Joomla, se tiene WordPress, se tiene Drupal. Es software muy sencillo de utilizar y libre. Nada de que, es que no he comprado la licencia de tal programa y me cuesta $1000. A ver, espérate, aquí están estas opciones, ¿no? Vamos a estudiarlas. Tenemos el sistema de administración de bibliotecas libre, como es COA, como es Evergreen, como es PMB. Cada uno de ellos con ciertas características, ciertos alcances, etc. Pero por ejemplo, COA y Evergreen realmente están a la par de sistemas como Aleph, como Millennium. Los software comerciales de alta gama, que los tenemos también ahí disponibles en software libre. Se tiene también lo que son los repositorios digitales, que tienen un alcance y un enfoque diferente a un sistema de administración de bibliotecas, como son DSpace, ePrints, Princeton y Omeka. Omeka es una particularidad que quise poner en este rubro porque se enfoca a colecciones virtuales. Es decir, si yo trabajo en una biblioteca de un museo, puedo instalar Omeka y distribuir fotografías en colecciones que quiera que los usuarios visiten, ¿no? Es un software muy interesante. Para crear foros con los usuarios o de la institución, pues tenemos dos opciones muy utilizadas. Para cursos en línea, tanto para el personal bibliotecario como necesidades de información, por ejemplo, de los usuarios, enseñarles cómo buscar la información, cómo hacer una cita, puedo hacer un curso en línea. Tenemos las herramientas de Moodle y Claroline. Para publicaciones digitales, ¿quién en su institución tiene una revista que quisiera publicar de manera digital? ¿Alguien ha visto revistas en línea? Por ejemplo, todas las revistas de la UNAM, si no estoy mal, están utilizando el sistema OJS. OJS es un software libre muy completo que le lleva todo el proceso editorial, desde que el autor escribe un artículo hasta que se publica en línea. Entonces es un sistema muy utilizado. El ejemplo más claro en México es la UNAM. Todas las revistas están ahí. Otra opción es Cofax. O sea, yo les doy diversas opciones de cada uno de estos rubros para que a ustedes les interese alguno de estos, cuando los comparen, los analicen y vean qué es lo que les conviene. También tenemos herramientas para trabajo en grupo, es decir, si voy a desarrollar un proyecto en grupo, pues aquí tengo diversas herramientas. Y no nada más eso, hay software libre para todo, hay opciones para todo, ¿no? Está para contabilidad, para diseño, para juegos, todo para lo que ustedes quieran. Y por último,
ahí en esta diapositiva van a ver dos ligas en el primer párrafo, que son como catálogos de software libre divididos en diversas categorías, ¿sí? Algo muy importante que hago siempre mención es que el software libre no implica que no voy a gastar ni un peso, pero sí implica que me voy a ahorrar las licencias, que es lo más caro. Entonces sí me voy a ahorrar cierto dinero. También tengo opciones para probarlo en línea. Si no lo quiero instalar o no lo sé instalar, hay sitios donde los puedo probar en línea. También se debe pensar en el usuario, tanto el usuario operativo, es decir, el bibliotecario que va a usar COA, por ejemplo, si tiene los conocimientos, si tiene la práctica, si va a aprender, si no va a aprender, etcétera, qué tanto está casado con su sistema actual, como el usuario final, qué es lo que va a obtener, qué es lo que va a tener que él aprender. Si no nada más es pensar en el usuario final, sino también qué lo va a operar. Y por último, el que esté interesado en implementar un software libre no está solo. El software libre es a nivel mundial. Por ejemplo, hay países en Latinoamérica que ya utilizan por directiva gubernamental software libre. ¿No? España, por ejemplo, también. Diversos países europeos también. Entonces hay software libre realmente para todos los chocolates que ustedes quieran. Bueno, hasta aquí creo que fue una presentación muy rápida, engloba muchísimas cosas, pero espero que les haya despertado el interés sobre este tema. Por aplicarles a su tiempo. Indudablemente la ponencia de tecnología de la información nos ha dejado muchas inquietudes. La vamos a implementar en la medida de que nuestra comunidad usuaria lo requiera, pero a los que trabajamos en biblioteca nos damos cuenta que tenemos diferentes tipos de usuarios de diferentes edades, y entonces pues los usuarios de edad madura prefieren más el formato impreso y los usuarios jóvenes más la tecnología, pero finalmente tenemos que hacer uso de esta tecnología y muchos de nosotros pues perderle miedo, ¿no? Porque de repente cuando nos falla la electricidad pues como sentimos que nos cae el mundo. Y bueno, pues referente a las otras dos ponencias que escuchamos de los diferentes tipos de usuarios, los usuarios de los agricultores, pues indudablemente cada comunidad tiene su propia necesidad de información, ¿verdad? Aquí tenemos a los agricultores que lo que más quieren es regulaciones sanitarias, como obtener crédito, y bueno, en fin, otro tipo de necesidades que se requiere para el cultivo de sus cepas. Y aquí lo que nos está platicando, lo que nos platicó el licenciado Amado, pues también, ¿no?, nos pone a reflexionar. Efectivamente, no puede haber bibliotecas si no hay usuarios, y pues sí, efectivamente tenemos que de alguna manera satisfacer su necesidad de información, y en la medida que la satisfagan, perdón, en esa medida pues van a tener confianza en nosotros o van a difundir el mal servicio que les demos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para los ponentes? Tenemos 10 minutos. Muy bien. La doctora Isabel Villaseñor, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar quería felicitarles a los tres por su ponencia, los temas que se han tratado y también cómo las han comunicado en su ponencia. Nos han hecho llegar esa pasión, ¿no?, que sienten por cada uno de los temas a todos nosotros, ¿no? Eso es fundamental. Luego tenía una pregunta para cada uno de ustedes. Bueno, con el orden en que han intervenido, para el maestro Armando, me parece muy interesante la exposición que ha hecho de lo que es el contexto, y creo que ha quedado en evidencia la importancia que tiene en la determinación, ¿no?, de las necesidades. Quería es una pregunta sobre todo técnica, ¿no? Es decir, que hablaba de entrevistas, pero si ha utilizado otras técnicas para llegar a ese conocimiento, y también el tiempo que le ha llevado toda esta investigación. Enumero las preguntas y, bueno, para el licenciado Mauricio, me ha parecido una consideración muy importante la que ha hecho, es decir, la empatía, ¿no? Me parece que es un ámbito nuestro en el que se desarrolla perfectamente, ¿no? Pero me ha preocupado algo, y es que ha dicho que es una habilidad personal.
Eso se aprende, se adquiere, se nace con esa habilidad. Y por último, decía Vargas, me ha parecido muy sistemática su presentación. A mí me preocupa el conocimiento de todo lo que he puesto en cuanto a que son herramientas que utiliza el usuario 2.0, ¿no? Al que llamamos. Y le felicito por esa invitación que nos ha hecho a lanzarnos, ¿no? Sabe que hay una tipología ya estándar, ¿no? De los inmigrantes y los nativos. Algunos somos inmigrantes y nunca seremos nativos digitales, ¿no? Pero lo que quería preguntar es una pregunta ya personal. Si no le da vértigo el cambio, porque todo esto cambia tan rápidamente que sí, es cierto, pues eso, que hay herramientas que todos conocemos, pero de repente yo ahí me he visto unas cuantas que ya no sabía que existían, ¿no? Entonces, bueno, esas son las preguntas que les formulo a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Y sí, inicialmente la idea era, como en casi todas las investigaciones se llevan a cabo en determinadas comunidades, la idea era llevar aplicar el cuestionario y de él obtener los datos, pero ya estando dentro de la comunidad me di cuenta de que hay cierto rechazo hacia esa técnica, ese método. O sea, no son tan accesibles los agricultores, los agaveros como parece, hay mucha resistencia en ese aspecto. Entonces lo que tuve que hacer es, ya estando allá, la primera visita fue improvisar y pues tuve que hacer una charla, ¿no? Con ellos, así como de cuates, como de amigos. En otras participaciones lo he comentado, tuve que beber tequila con ellos, muy forzado. Y es curioso, pero solamente así ellos tuvieron, hablando de empatía, tuvieron esa apertura de decir, bueno, a ver qué quieres saber de nosotros, ¿no? Y bueno, les mencionaba en la presentación a este personaje, este señor Eusebio. Con él hubo más bonomía en ese aspecto, más empatía, volvemos a lo mismo. Él me permitió hacerle una entrevista, la tengo grabada, dura aproximadamente de 2 horas, y un video de 1 hora y cuarto, ¿no? Que él hace una narración muy precisa es una persona de 70 años, entonces conoce mucho de esto, ¿no? ¿Y cuánto tiempo me ha llevado? Pues son 3 visitas las que he hecho hasta el momento al municipio, cada una semana, días más, días menos, y aún tengo programada 2. Es difícil, al no ser una comunidad cautiva, es difícil agarrarlo. Los he agarrado en cualquier lugar, en la plaza, afuera de la tienda, en sus negocios, etc. Es complicado. Sí, respecto de si la empatía es una habilidad, se aprende. Sí, naturalmente. Edith Stein, que es quien más ha investigado hizo su tesis doctoral precisamente sobre la empatía. El esquema es doctora en filosofía, entonces el esquema filosófico es muy amplio, pero sí es una habilidad, o sea, y sí, naturalmente. Digamos que el que más la concreta, si hablamos de los años 60, es Carl Rogers, y una psicología completamente personalizada. Entonces, sí, la empatía es una habilidad que se puede adquirir, se puede cultivar, y es necesario, por eso el tema de la ponencia, porque es precisamente en el otro en donde realmente nos hacemos. Entonces, ahora en el ámbito de la 2.0, y hablamos de todo lo que implique 2.0, yo siento que es más tangible o más aplicable, dado que no está frente a mí. Entonces, dependerá en cierto modo
de la manera en la que yo lo pueda abrazar, la manera en la que yo pueda ver a ese usuario que es virtual, pero es real, o sea, está en otro lado. Entonces, en esa medida es que al generar esa habilidad, al poderla cultivar, entonces mi trabajo será en el otro o alcanzará en el otro su plenitud, porque yo estaría trabajando como si el otro estuviera aquí, y más aún como si esa necesidad que tiene él fuera mía. Entonces, bueno, digo que ahí está el compromiso del modelo, ahí está el compromiso finalmente del Para contestar su pregunta, realmente sí me da vértigo. Es más, siempre tengo negociaciones, sí me facilita controlar, no, pero mi trabajo consiste precisamente en eso, en yo tomar el vértigo y explicárselo a las demás personas para que ellos no tengan ese vértigo. O sea, llevarlos de la mano para hacer la migración quizá de un software X hacia un software Y. Entonces, tengo que estar pues a las vivas, ¿no? Sobre lo que va evolucionando, la rapidez con la que van surgiendo nuevas cosas. Por ejemplo, ya se está hablando de la web 3.0, entonces ya tengo que estar sobre eso. ¿Para qué? Para ahorrarle a los demás. Exactamente. El tiempo se ha agotado, les pido por favor que si tienen alguna pregunta para uno de los ponentes, en el receso los aborden, porque ya nos pasamos con 3 minutos y la siguiente vez empieza a las 12:10. Voy a hacer entrega de los reconocimientos, para los cuales pido un fuerte aplauso a Armando Sánchez, Amado Richis, Ricardo.